Buenos días, vamos a comenzar ahora con la anatomía del globo ocular. Bueno, nuestro globo ocular está adaptado para poder captar las radiaciones electromagnéticas, este pequeño rango de radiación electromagnética que corresponde a la luz visible. Es el espectro electromagnético más abundante en nuestro planeta y nuestros ojos evolucionaron en nuestro planeta. Por eso que nuestros ojos están adaptados a percibir aquella frecuencia del espectro electromagnético que va desde los 700 nanómetros. Cuando hablamos de nanómetros hablamos de longitud de onda entre los 700 nanómetros y los 400 nanómetros. 700 nanómetros corresponde a la luz roja y 400 nanómetros corresponde a la luz violeta. Es la luz más abundante que llega a nuestro planeta porque, por ejemplo, la radiación ultravioleta o los rayos más ionizantes como los rayos X y los rayos gamma son filtrados por la atmósfera terrestre. El globo ocular, o sea, si hablamos del globo ocular tenemos que hablar también de todos los anexos. Por ejemplo, las cejas. Las cejas, o sea, tienen dos funciones que una de ellas es permitir la comunicación no verbal, pero también protege al globo ocular del reflejo excesivo y también de la transpiración, o sea, desvía la transpiración para que no caiga dentro del globo ocular. Por otro lado, el globo ocular está protegido por el párpado superior y el párpado inferior. Ambos párpados son repliegues de piel que contienen por debajo el músculo orbicular de los ojos que permite cerrar los párpados. Este espacio se conoce como hendidura palpebral y el borde son las comisuras palpebrales lateral y medial, o sea, la medial es un poquitito más gruesa. El borde del párpado contiene las glándulas, acá se ve el borde del párpado que contiene unas glándulas que se conocen como glándulas de meibomio. Estas glándulas producen una sustancia oleosa, más o menos son entre 15 a 20 glándulas, que se abren en el tarso palpebral, en ese borde del párpado que se conoce como tarso palpebral, y esa sustancia oleosa tiene la función de lubricar internamente el globo ocular, pero también esa sustancia oleosa evita que las lágrimas se evaporen rápidamente. Por otro lado, tenemos las pestañas que tienen como función junto con los párpados, o sea, los párpados evitan justamente la estimulación lumínica excesiva, cuando, por ejemplo, los párpados pueden cerrarse cuando la iluminación, la intensidad luminosa es muy elevada, pero también se cierran durante el sueño para evitar esa estimulación visual. Y tanto los párpados superior e inferior como las pestañas protegen al ojo del ingreso de partículas extrañas. Y también, por ejemplo, cuando nosotros tocamos una pestaña, se desencadena el reflejo del parpadeo. El movimiento de apertura y cierre de las pestañas tiene una función importante porque justamente distribuyen las lágrimas en toda la superficie del globo ocular. Internamente el párpado está recubierto por una mucosa que se conoce, que es una mucosa que está formada por células cilíndricas y también células caliciformes que producen un moco. Este moco es importante para lubricar internamente el párpado, pero también la superficie del globo ocular. Y esa conjuntiva recubre no solamente internamente el párpado, sino también el globo ocular, pero solamente en la túnica fibrosa, la esclerótica, no recubre la córnea. Por eso que cualquier lesión
como la conjuntiva está muy vascularizada, sana rápido. En cambio, cuando la lesión se produce en la córnea, tarda mucho más en sanar. ¿Cómo sabemos, cómo nos podemos dar cuenta de que esa conjuntiva que recubre la esclerótica está muy vascularizada? Porque cuando hay una irritación en el ojo, los vasos sanguíneos de esa conjuntiva se dilaten y entonces se produce el enrojecimiento de los ojos. Bueno, y cuando hablamos de las secreciones del ojo, hablamos de la importancia de esa sustancia oleosa que producen las glándulas de meibomio. También hablamos de la sustancia mucosa producida por la conjuntiva que recubre internamente el párpado y la esclerótica. Pero nos falta hablar de las lágrimas, que tienen un papel muy importante. Las glándulas lagrimales se encuentran apoyadas sobre el hueso, una cavidad del hueso frontal, y tienen la forma y el tamaño de una almendra. Tienen aproximadamente unos 12 conductos que drenan acá en el párpado superior, y tiene como función principalmente aportar el oxígeno a la conjuntiva. También en el caso de que algunas partículas o microorganismos estén o se ingresen al globo ocular, principalmente aumenta la secreción de las glándulas lagrimales, y estas arrastran las partículas, así como también los gérmenes, pero también contiene una enzima que se conoce como lisosima. O sea, continuamente se está produciendo lágrima, y en condiciones normales, si la producción no es excesiva, como en el caso de que alguna sustancia irrite el globo ocular o por estimulación parasimpática, entonces si la producción no es excesiva, la lágrima se juntan en un punto que se conoce como punto lagrimal, y de ahí se abren dos conductos lagrimales que drenan en el saco lagrimal, y ese saco lagrimal se continúa por un conducto que se conoce como nasolagrimal, que es el que drena las lágrimas en las fosas nasales, específicamente en un espacio que se conoce como meato inferior. Bueno, los músculos extrínsecos del ojo, recuerden que el ojo tiene músculos extrínsecos, que estos son los que están ubicados por fuera del globo ocular y permiten los movimientos hacia arriba, hacia abajo, en posición medial y lateral del ojo, pero también pequeños giros del ojo. Y los músculos intrínsecos, que son los que permiten la contracción del iris para achicar la pupila, o también el músculo ciliar, que esos son músculos intrínsecos que están dentro del globo ocular. Bueno, ¿cuáles son los músculos extrínsecos? Tenemos 4 músculos rectos: el recto superior, el recto inferior, el recto medial y el recto lateral. Y después 2 músculos oblicuos, que es el oblicuo superior, que pasa por un anillo de cartílago que se conoce como tróclea, y el oblicuo inferior. Bueno, resulta que tienen, o sea, estos músculos esqueléticos tienen diferente inervación. El recto superior, medial, el recto inferior y el oblicuo inferior está inervado por el nervio oculomotor o nervio motor ocular común, que es el par craneal número 3. El oblicuo superior tiene otra inervación, está inervado por el par craneal número 4, que se conoce como nervio patético, y el recto lateral, que está inervado por el sexto par craneal, que se conoce también como nervio motor ocular externo, o también como abducen, porque produce la abducción del globo ocular, o sea, permite llevar el globo ocular, dirigirlo hacia en posición lateral, ¿no es cierto? Bueno, el globo ocular está dentro de la cavidad orbitaria, que está formada por huesos
del cráneo o neurocráneo y del viscerocráneo, también conocido como cara. Tiene un diámetro aproximadamente de 24 milímetros de diámetro y no lo ocupa en su totalidad el espacio entre la cavidad orbitaria y el globo ocular. Está relleno con grasa que permite el libre movimiento del globo ocular, así como protege los nervios y los vasos sanguíneos. Bueno, ¿qué huesos forman la cavidad orbitaria? El hueso frontal, que pertenece al neurocráneo, y después los demás huesos pertenecen al viscerocráneo, como por ejemplo el malar cigomático, el etmoides, que es que forma parte de la base del cráneo junto con el esfenoide, el maxilar superior y el lagrimal o unguis. Bueno, el ojo humano está ubicado dentro de la cavidad orbitaria y está formada por tres túnicas que son la túnica externa, que se conoce también como túnica fibrosa, y que presenta dos regiones bien diferenciadas. Esta región, que corresponde a la esclerótica, que es de color blanco, y en la parte anterior se vuelve transparente y recibe el nombre de córnea. Después tenemos la túnica media, que es la túnica vascular, y que está formada por el estroma de la coroide, que es esto, hasta acá, el estroma del cuerpo ciliar y el estroma del iris. ¿Sí? El iris es la parte pigmentada del ojo, que después ya vamos a hablar las características. Y por último tenemos la túnica interna, que se la conoce como túnica nerviosa, y que está formada por la retina fotosensible, que es toda esta parte que está interrumpida por el origen del nervio óptico, la zona donde se unen los axones de las neuronas para formar el nervio óptico. El límite entre la retina fotosensible y la retina no fotosensible, que es esta, es una zona que se conoce como ora serrata. Esta es la zona conocida como ora serrata. Y bueno, y esta es la retina no fotosensible, que cubre la parte interna del proceso ciliar o cuerpo ciliar, y también cubre la parte interna del iris. Bueno, la túnica fibrosa, esta parte, la parte posterior, es tejido conectivo, que es de color blanco, y en la parte anterior ese tejido conectivo se vuelve transparente y se llama córnea. El límite entre la esclerótica y la córnea es el limbo esclerocorneal. Bueno, ahora vamos a describir la túnica vascular, que es esta túnica del medio. La túnica vascular en la parte posterior recibe el nombre de coroide, que es un tejido conectivo laxo con abundantes fibroblastos, está muy irrigada, hay abundantes vasos sanguíneos, pero en la parte anterior está coloreada, recibe el nombre de iris, porque tiene células pigmentarias, y depende de la cantidad de células pigmentarias, la coloración del ojo va a ser más clara o va a ser más oscura. También los fibroblastos en la parte anterior se disponen formando un epiteloide que recibe el nombre de capa limitante o capa marginal. Y en la parte anterior y medial se encuentran células musculares lisas que al contraerse provocan la contracción de la pupila, o sea, se achica la pupila y eso se conoce como miosis. En cambio, la dilatación de la pupila no se debe a células musculares lisas ubicadas en el iris, sino que por detrás del iris tenemos la retina no fotosensible, que está formada por dos capas, que se conoce como epitelio pigmentario, el epitelio pigmentario anterior y el epitelio pigmentario
posterior. O sea, la función del epitelio pigmentario es justamente impedir que pase la luz para de esta forma no generar o no provocar alteraciones en lo que es la visión. Entonces el único lugar por donde puede pasar la luz es a través de este orificio que se llama pupila. El epitelio pigmentario anterior tiene un arreglo de su citoesqueleto, especialmente las fibras de actina, que al contraerse producen la dilatación de la pupila y eso se conoce como midriasis. Entonces, la dilatación de la pupila se debe al arreglo de los filamentos de actina del citoesqueleto ubicado en el citoplasma de las células de la retina no fotosensible del epitelio pigmentario anterior. Y la contracción de la pupila sí se debe a células musculares lisas ubicadas en el iris. Bueno, y acá tenemos una imagen desde el punto de vista histológico del proceso ciliar o cuerpo ciliar comparado con el iris. Prácticamente es tejido conectivo que tiene abundantes fibroblastos, está muy vascularizado, al igual que, porque este es el iris y este es el proceso ciliar. O sea, al igual que el iris está muy vascularizado y también tiene células musculares lisas, pero estas células musculares lisas al contraerse lo que hacen tiran de los ligamentos suspensores o zónulos de zinc y entonces lo que hacen es disminuir la curvatura del cristalino. Entonces al disminuir la curvatura del cristalino esto permite la visión, o sea, acomodar la visión lejana, pero directamente cuando es necesario ver más claro objetos que están cerca, directamente se relaja la musculatura lisa del cuerpo ciliar y quedan flojos los ligamentos suspensores y entonces por retroceso elástico el cristalino aumenta su curvatura. Bueno, y ese es el problema con la edad porque el cristalino va perdiendo elasticidad y entonces no puede adaptarse a la curvatura necesaria para la visión cercana y eso se conoce como presbicia. Bueno, acá tenemos la tercer túnica, la interna, que es la retina. Recuerden que en la parte anterior ya describimos que forma la retina no fotosensible que cubre el proceso ciliar y la retina no fotosensible que cubre el iris. Pero a partir de esta zona, el límite es la hora serrata, esto se llama retina fotosensible. En la retina fotosensible, si hacemos un fondo de ojo, podemos ver esta zona, ¿sí?, que se conoce como disco óptico o punto ciego. ¿Por qué se llama punto ciego? Porque ingresan los vasos sanguíneos que van a irrigar el globo ocular. Y por otro lado tenemos la mácula lútea con una zona que se conoce como fobia central. Bueno, la imagen tiene que formarse acá, o sea, no puede formarse en el punto ciego porque como ingresan los vasos sanguíneos no hay conos ni bastoncitos, entonces no va a haber imagen si se forma, o sea, no va a haber formación de imagen porque no hay conos y bastoncitos. En cambio, la imagen tiene que formarse acá. Fíjense que acá tenemos el humor vítreo, esto es el humor vítreo, y tenemos unas cuantas capas de células hasta llegar a los conos y los bastoncitos y la primera capa es un epitelio pigmentario. Entonces la luz tiene que atravesar por todas estas capas, entre medio de estas capas, para reflejarse en ese epitelio pigmentario e incidir en los conos y bastoncitos. Tenemos conos y bastoncitos en toda la retina fotosensible, pero ¿por qué la imagen tiene que formarse acá en la mácula lútea, principalmente en la fobia central? Porque en esa zona todas estas células están corridas hacia un lado y entonces prácticamente el alumno tiene que atravesar todas estas capas celulares para llegar a los conos y los bastoncitos.
Por eso que es importante que se forme en esa zona y no en el resto de la retina. Bueno, acá tenemos otra imagen del globo ocular donde se pueden observar las tres túnicas. La túnica fibrosa, esta parte posterior que es blanca, se conoce como esclerótica y en la parte anterior se vuelve transparente y se llama córnea. La túnica del medio, que es la túnica vascular, que en la parte posterior, toda esta parte se conoce como coroides y que en la parte anterior forma el estroma del proceso ciliar o cuerpo ciliar y el estroma del iris, que delimita una abertura que se llama pupila. Y después la tercera túnica, que es esta que está de amarillo, que se conoce como túnica nerviosa, que en la parte posterior es la retina fotosensible y en la parte anterior cubre el proceso ciliar y el iris formando la retina no fotosensible. El límite entre la retina fotosensible y la retina no fotosensible es esto que se conoce como hora serrata. Acá podemos ver esta lente biconvexa que es el cristalino. El cristalino es una lente biconvexa transparente y está unido por medio de ligamentos suspensores esos ligamentos suspensores también se conocen como zónulos de zinc y están unidos al cuerpo ciliar o proceso ciliar. Entonces, ¿por qué? Porque el proceso ciliar tiene músculos que al contraerse estiran del ligamento suspensor y esto estiran del cristalino disminuyendo la curvatura. ¿Para qué? Porque es necesario acomodar, modificar la curvatura del cristalino, que eso se conoce como acomodación, para poder ver los objetos cercanos o lejanos. Entonces, cuando queremos, por ejemplo, leer un libro, que es un objeto cercano, se tiene que relajar el proceso ciliar y dejar que el cristalino aumente su curvatura. Como es elástico, entonces se vuelve más curvo y eso permite la visión cercana. En cambio, cuando queremos ver los objetos nítidamente, los objetos que están lejos, entonces es necesario que el proceso ciliar se contraiga, estire del ligamento suspensor o zónulo de zinc, disminuyendo la curvatura del cristalino. ¿Por qué es necesario modificar la curvatura del cristalino? Porque la imagen tiene que formarse justo acá en esta zona que se llama mácula lútea. La mácula lútea tiene un puntito que se conoce como fobia central. Es ahí donde tiene que formarse la imagen para obtener una imagen nítida. No debe formarse acá en la zona donde se reúnen los nervios, o sea, los axones de las neuronas para formar el nervio óptico, porque esa zona se conoce como disco óptico. No hay células fotosensibles y por eso también al disco óptico se lo conoce como punto ciego. Acá tenemos una imagen donde se puede ver el fondo del ojo, donde tenemos el disco óptico punto ciego y donde tenemos la fobia central con, o sea, la mácula lútea y el puntito que es la zona que se conoce como fobia central. Bueno, también tenemos que hacer mención a este líquido que es refringente, o sea, refracta la luz, que se conoce como humor acuoso. Este humor acuoso se produce acá en el proceso ciliar y se dirige a través de la pupila hacia la cámara anterior. Pero vamos a usar otra imagen para poder verlo mejor. Bueno, acá podemos ver la circulación de el humor acuoso. El humor acuoso es producido, o sea, continuamente se produce y drena el humor acuoso, o sea, donde se produce acá en el proceso ciliar continuamente se está produciendo el humor acuoso y se dirige desde la cámara posterior a través de ese orificio que se llama pupila a la cámara anterior y es reabsorbido en un lugar que se conoce como seno venoso escleral o canal de Schlemm.
Entonces, siempre la presión de este líquido tiene que mantenerse constante y dentro de los valores normales. ¿Qué ocurre cuando aumenta la presión ocular? O sea, el aumento de la presión ocular no tiene nada que ver con la presión sanguínea, sino que tiene que ver con la presión que ejerce este humor acuoso. Entonces, si se produce mucho mayor cantidad de humor acuoso de lo que se reabsorbe en el seno escleral, seno venoso escleral, entonces va a aumentar la presión del líquido. ¿Qué pasa cuando aumenta la presión de ese líquido? Va a comprimir el cristalino presiona el humor vítreo, este líquido que está en la cámara posterior, o sea, en la cámara vítrea, y presiona la retina fotosensible contra la coroide. La coroide está muy vascularizada y recuerden que la retina no está vascularizada, o sea, no tiene vasos sanguíneos. Entonces va a recibir nutrientes pero por difusión. ¿Qué pasa si aumenta la presión y la retina presiona fuertemente contra la coroide? Va a disminuir el flujo sanguíneo en la coroide y por lo tanto va a difundir menos oxígeno hacia las células fotosensibles. Entonces se va produciendo lentamente la muerte de las células fotosensibles y que esto se puede notar con la pérdida de la visión periférica. Primero se va perdiendo visión periférica, pero si esta patología que se conoce como glaucoma no es tratada, va a producir ceguera. Bueno, resulta que los medios transparentes, que son medios refringentes porque la luz pasa del aire, que tiene una densidad diferente, a estos medios transparentes, que son medios refringentes, que son la córnea, el humor acuoso, que está ubicado acá en la cámara anterior y en la cámara posterior. Recuerden que el humor acuoso es producido por el proceso ciliar y pasa de la cámara posterior a la cámara anterior a través de este orificio que se llama pupila y después es reabsorbido por el seno venoso escleral por los conductos de Schlemann que se encuentran acá en el ángulo iliocorneal. También otro medio transparente que también es refringente es este lente biconvexo que es el cristalino y el humor vítreo.